Ya decía Luis Muro que este día es una jornada para reflexionar, para hacer visible la importancia de cuidar el bienestar psicológico de la población. El lema de este 2025 para el Día de la Salud Mental es compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental. Así que todas las entidades involucradas en el cuidado, la prevención, pues se unen para incidir en la importancia de abordar estos problemas de manera colectiva y reconociendo que todos somos vulnerables y que la defensa de este derecho es una responsabilidad compartida. Bueno, vamos a hablar hoy con invitados que saben mucho de salud mental. Vamos a hablar con Miriam González, es psicóloga del Centro Tajinaste de Salud Mental Atelsan. Hola, buenos días. Bienvenida, Miriam. También tenemos con nosotros a Pilar Álamo. Ella es coordinadora de igualdad precisamente de Salud Mental Atelsan. Buenos días. Bienvenida, Pilar. Gracias. Y también está con nosotros pues, Juan Capafons, que es psicólogo clínico, también catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna, pues colaborador siempre de Buenos Días Canarias. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Bueno, empezamos contigo. Imaginamos que es importante que cada vez se hable más de salud mental. ¿Eso los profesionales lo consideran positivo o tiene alguna pega? No, son muy buenas noticias porque realmente ha sido la hermana pequeña y a veces descuidada de la salud integral. No hemos pasado buenos tiempos en las décadas anteriores. Básicamente, cuando se hablaba de salud mental, como mucho se hablaba pues en el ámbito de la psicosis, es decir, enfermos que la mayoría de las veces estaban pues ingresados en centros, estaban por tanto muy desconectados con la sociedad, y poco a poco ha habido un gran avance, y en eso hay que reconocer que no solo es mérito de la psicología, de la psiquiatría, sino también, y lo digo con toda la rotundidad, mérito de ustedes, de los periodistas, de los medios de comunicación, que han sabido transmitir a la sociedad pues realmente la labor que hace un profesional de la salud mental, ¿no? Entre ustedes y luego que sinceramente creo que cada vez hacemos las cosas mejor, llegamos a más sitios, pues hoy en día en la sociedad debemos reconocer que estamos bien considerados, y para nosotros es un honor pues el saber que la población nos reclama, nos pide que estemos ahí y que aprovechemos para mejorar su vida. Uno de los lemas para día como este, sea cual sea el lema oficial, es que se acabe con el estigma. Miriam, yo me imagino que en el Centro Tajinaste se trabaja con personas mayores de 60 años que además padecen trastorno mental grave, que son los que tienen ese mayor estigma asociado por desconocimiento directamente de la gente, ¿no? Sí, no solo la parte del estigma, de cómo han vivido, que la gente tenga esos prejuicios, sino también a nivel de la atención que han recibido, porque en el momento en el que han recibido el diagnóstico, no han tenido después un acompañamiento adecuado. Entonces, las personas que vienen al Centro Tajinaste, quizás he sido yo la figura con la que han empezado a tener conversaciones sobre toda la historia de su vida, cómo pasó todo. Así que creo que es importantísima la labor de un psicólogo. No solo, por un lado está la parte de la atención primera, la medicación, pero luego, como tú apuntas, que se escuche, que se hable, que se dé un apoyo, que no solo sea el farmacológico, ¿no? Sí, porque al final son situaciones que pasan por algo y hay que hablar de ese algo, hay que acogerlo y saber qué ha pasado y qué necesitas. Hay que hablarlo, lo hemos hablado muchas veces también con Juan Capafón, de la importancia de hablar las cosas, de hablar de suicidio. ¿Por qué no hablarlo de forma responsable, informada, y también de hablar de situaciones que a lo mejor nunca se habían tenido en cuenta, como las mujeres tienen una doble barrera por el hecho de tener problemas de salud mental, ¿verdad, claro, Pilar? Estamos hablando del estigma, y las mujeres no solo viven el mismo estigma que vive el colectivo cuando habla de salud mental, porque, como bien dice Capafón, no es lo mismo tener un trastorno psicótico que tener un problema de salud mental, un trastorno de ansiedad, etcétera. Socialmente se trata diferente, ¿no? Y hay un estigma mucho más importante en los trastornos mentales graves. Pero cuando se es mujer, además se viven discriminaciones por el hecho de ser mujer, y esas discriminaciones no se viven aparte. No vivo discriminaciones referentes a la desigualdad de género por el hecho de ser mujer en un momento y por tener un diagnóstico de salud mental en otro, sino que se viven de manera simultánea, lo que incrementa mucho más las discriminaciones que viven las mujeres por el hecho de ser mujer y por el hecho de tener un diagnóstico de salud mental, y esas vulnerabilidades se incrementan y sobre todo se visibilizan en situaciones cuando hablamos de violencia de género, ¿no? Por ejemplo, que no son tan visibles. Es mucho más visible cómo impacta, y en eso
nadie duda, o por ahora la gente no duda mucho en cómo impacta la violencia de género en la salud mental, pero no se visibiliza tanto qué pasa a las mujeres cuando tienen un diagnóstico y están en situaciones de violencia de género. Como hay datos, los pocos que hay, que dicen que el 80% de las mujeres que tienen un diagnóstico de salud mental pues han estado o han vivido situaciones de violencia de género cuando están en pareja, ¿no? Y claro, son cosas que se siguen estando bastante invisibilizadas. Claro, cuando planteamos esta mesa decimos dónde vamos a focalizarnos, pues en las mujeres y ese sesgo de género que también lo hay en la salud mental de las mujeres, en las personas mayores que hablamos con Miriam, que también hay mucha soledad, mucho aislamiento y mucho desconocimiento, y en los jóvenes, y eso lo conoce muy bien Juan Capafón, porque quizá uno de los principales desafíos, Juan, de la salud mental a día de hoy está en la población joven. ¿Les preocupa en particular la cantidad de problemas, de trastornos que se están detectando? Sí, pero quiero conectarlo con lo de mi compañera porque yo no voy a parar, yo me moriré luchando para que se reconozca efectivamente y no nos cansemos de seguir reclamando esas diferencias de género en el tema de la salud, ¿no? Efectivamente, en el mundo ya adulto o juvenil, las tasas de problemas en la mujer a veces se triplican frente a la del varón, pero eso no ocurre en la infancia. En la infancia se da el fenómeno casi inverso, ¿no? Es decir, hay más niños que están afectados por problemas que llamaríamos dentro del campo de la salud mental y, sin embargo, a partir de la preadolescencia y de la adolescencia empiezan a cambiar esas cifras y algo no estamos haciendo bien o no estamos haciendo suficientemente bien, porque lo sabemos desde hace décadas que mientras que en la infancia posiblemente el varón pueda estar con una serie de riesgos o puede tener una serie de etiquetas de sus problemas, digamos, psicológicos, trastornos comportamentales, luego se cambian las cifras. No lo estamos haciendo bien y creo que es un aviso a todos, es un aviso a los dirigentes políticos, es un aviso a nosotros los profesionales y es un aviso a la sociedad en su conjunto. No lo estamos haciendo suficientemente bien para que las tasas de trastorno, de problemas, de dificultades en el ámbito de la salud mental, las mujeres sigan prácticamente triplicando. Hace muy poco presenté una ponencia donde un dato muy frío pero muy objetivo, prácticamente duplican las mujeres adultas el consumo de benzodiazepinas, de tranquilizantes, de ansiolíticos o el de antidepresivos al de los varones. Esto no lo estamos haciendo bien, hay que decirlo, y hay que seguir investigando y trabajando en esa línea. Por tanto, subrayar las palabras de mi compañera porque a veces pues parece que es algo que ya queda como algo que está en el camino, ¿no? No, es algo muy importante. Y en la parte infantil que yo, y sobre todo en los adolescentes que yo sigo trabajando a fondo, efectivamente, sin tenernos que alarmar en cuanto a que estemos en una situación claramente peor que hace 10, 15 o 50 años, pero lo cierto es que tampoco estamos mucho mejor. Lo que sí estamos mejor es en la conciencia. Lo que sí estamos mejor es en que los padres, los tutores, los adultos, claro, sabemos que hay cosas que no estamos haciendo bien, pero todavía no conseguimos reducir drásticamente pues el mismo tema del suicidio que tú decías que hay que tratar con máximo respeto, pues no estamos suficientemente acertados y seguimos teniendo chavales con menos de 18 años que siguen quitándose la vida en nuestras islas. Desde luego, terrible. Sí, quería hablar también con Miriam de qué conclusiones han sacado por su parte con el trabajo que realizan tan importante en el Centro Tajinaste, en concreto el colectivo de personas a las que atienden, con los años de experiencia que llevas, Miriam. Bueno, pues las conclusiones están siendo muy, muy positivas por los cambios que vamos viendo en ellos. El centro lleva un añito, pero ya en ese añito se notan cosas, no solo pues a nivel físico o cognitivo. Yo te diría que la mayor evolución está siendo a nivel social, de cómo ellos se comunican, de cómo hacen grupo, de que te digan más sus necesidades, lo que necesitan, que se atrevan a comunicarlo, de que te agradezcan cuando hacemos una actividad. Le estoy aprendiendo cosas nuevas que se sientan útiles. Eso para mí yo creo que es lo más bonito que nos llevamos. Y el hecho de hacer tantas actividades con estas personas hacia el exterior hace que también toda la sociedad se vaya educando y que vayan perdiendo el miedo, porque es verdad que todavía hay determinados diagnósticos, pues nadie pone un paso atrás si alguien dice tengo diabetes o tengo un problema cardíaco, pero sí si tengo un trastorno bipolar o si tengo una esquizofrenia o la padecí hace un tiempo. Eso ya pone a la gente en guardia. ¿Sigue ocurriendo? Sí, yo creo que sí, pero ellos cuando les explicas la importancia de salir a actividades y reivindicar sus derechos, enseguida se ponen en marcha y vamos, y se animan a conseguir toda esa parte. Así Quería retomar yo con Pilar lo que apuntaba antes Juan, a raíz de esa
pues diferencia que hay entre los problemas mentales que afectan a las chicas, sobre todo, no sé en qué medida las redes sociales. Yo creo que hay, si ver. nos basamos en la Organización Mundial de la Salud, ya nos dio y nos ha ofrecido un marco teórico que se llama Determinantes de Salud, donde dice que los determinantes, o sea, los factores que más influyen en nuestra salud no tienen que ver con nuestra biología, sino con factores sociales y factores económicos. Cuando habla de estas ambivalencias entre hombres y mujeres, niños y niñas en salud mental, no hay un determinante biológico que pueda demostrar estas diferencias, ¿no? Por lo tanto, sí tenemos que mirar otro tipo de determinantes sociales. Y dentro de estos determinantes sociales, la Organización Mundial de la Salud dice que el género es un determinante social que impacta en la salud mental de las personas. Y también tenemos que abrir un poco, porque a veces hablamos de género y siempre focalizamos a las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de género, hablamos de una construcción social que nos dice cómo tenemos que ser como hombres y cómo tenemos que ser como mujeres. En la adolescencia, pues bueno, este modelo tradicional de masculinidad, de liderazgo, competitividad, fuerza, ¿no? El no expresar emociones como el miedo o la tristeza están muy presentes y eso genera consecuencias en la salud mental, consecuencias que pueden ser como abuso de sustancias, como puede ser conducta de alto riesgo para demostrar mi hombría, etcétera, ¿no? Y eso sí puede estar en esos, ¿no? Puede ser parte de que esos datos sean tan diferentes. Y cuando ya está la edad adulta, dentro de la Organización Mundial de la Salud, estos determinantes sociales que hablan de género dicen que ser mujer es un factor de riesgo para tener problemas de salud mental y no lo es por nuestra parte biológica, sino por las desigualdades de género que vivimos, que van desde la mayor asunción de cuidados, desde la precariedad laboral, donde la feminización todavía de los trabajos más precarios es de mujeres, claro. Y como no, de la violencia de género que dije antes. Esos malestares acaban en consulta muchas veces, unas consultas que sabemos que siguen teniendo una visión muy biomédica, ¿no? de atención donde se atiende un síntoma y se suele ofrecer psicofármacos, ¿no? Por lo tanto, mi sufrimiento acaba siendo invisibilizado, claro, muchas veces por esta medicación. A mí me encanta una frase de la doctora Carmen Valls que dice que las mujeres enfermamos de desigualdad, pero morimos de invisibilidad. Y yo creo que esa frase engloba un poco todo, ¿no? Si la entendemos, engloba un poco estas diferencias de las que hablaba Capafón, ¿no? Y que la salud mental no solo repercute o tiene causas biológicas, eso lo tenemos que tener muy claro, sino hay causas sociales y causas culturales que influyen mucho. Pues nos vamos a quedar con esas reflexiones, nos quedaríamos más rato hablando, evidentemente, pero se nos ha acabado el tiempo. Así que, Pilar, en otra ocasión hablaremos contigo sobre esta circunstancia tan compleja que nos has apuntado. Voy a hacer en la tele el 22 de octubre en el TEA, Espacio Cultural de Tenerife, ponemos un corto que habla de mujer, salud mental y ámbito rural. Invito a todas las personas que puedan Estaremos asistir. muy atentos, Pilar. Muchísimas gracias. También quiero dar las gracias a Miriam González, que es psicóloga del Centro Tajinas. Es un placer tenerte aquí esta mañana. A ti, Marta. Y Juan Capafons, como siempre, muchísimas gracias por darnos tu visión en esta jornada tan señalada para los profesionales de la salud mental. Gracias a ustedes. Gracias, Marta.